Nuestra protagonista del día de hoy es Elena, quien desde muy pequeña le encantaba leer un libro llamado Las aventuras de Nike, el cual aparentemente una bruja escribió la historia de sus viajes, jurando así convertirse en una cuando crezca. Así pasaron los años y Elena fue la chica más joven en pasar el examen de hechicería en su primer intento y con 14 años. Pero para ser una bruja de verdad debía de convertirse en la estudiante de una bruja oficial, en la cual le pondrían pruebas diarias, para finalmente considerarla como una bruja. Al despedirse de sus padres va en busca de una maestra, porque sí, no es como que en la facultad de hechicería te regalan una, tú tienes que ir a buscarla. Al ir de casa en casa solo se encontraba con brujas rencorosas que rechazaban a Elena, hasta que logró escuchar a la bruja de polvo estelar, la cual andaba en medio del bosque atrapando unas cuantas mariposas. Cuando Elena se acercó a ella, primero se decepcionó y quiso irse, pero nada perdía con intentarlo, así que le pide a aquella bruja ser su pupila. Ella, como adelantando su respuesta, pues ya se iba. Pero la bruja le dice a Elena que Simón y que se haga la cena porque pues trae hambre, pasando a ser la sirvienta personal de Fran, la bruja de polvo estelar, quien traía como su chacha a Elena durante un mes, sin enseñarle absolutamente nada de magia. Fran se da cuenta de la molestia de la prota y la reta a un duelo, donde trapeó el suelo con ella y lo humilló, diciendo que si ella es la maravilla de su generación, está bastante decepcionada, la verdad. Elena empieza a llorar porque toda su vida se dedicó a estudiar y practicar magia, para ser la mejor. Así pasaron 4 años y se dedicó a practicar sin descanso, llegando al punto de vencer a su maestra, dejando de ser un aprendiz de bruja para convertirse en una, ya que en este mundo existen personas que podían ocupar magia básica. Luego estaban los aprendices de bruja y por último las brujas. Así Fran bautiza a Elena como bruja ceniza Elena, para así volver con sus padres, diciéndoles que a partir de ahora iría de viaje como lo deseó desde niña. Su mamá le da 3 condiciones. La primera, huir si es peligroso, no creerse superior a los demás y volver con ellos de vez en cuando. Además, le da un diario para que cuente sus anécdotas, justo como Nike. Elena va a su primer destino, el cual es un país de brujas. Como ahora tenía su emblema, le permitieron la entrada. Al observar la ciudad, una chica choca contra la prota. Esta se disculpa y se presenta como Saya. Elena limpia los destrozos para después irse y buscar un lugar en donde quedarse, pero es botada por todos los sitios, hasta que llega uno donde se reencuentra con Saya, quien le da un cuarto y justo ahí la prota se da cuenta de que su emblema ha desaparecido, y quizá por eso la han botado de todos los departamentos. Mientras se bañaba, Saya llega para pedirle en el peor momento volverla su aprendiz. Al final la prota acepta, pero solo lo haría hasta que encontrara su emblema. Saya nos menciona que ha intentado aprobar el examen de magia infinidad de veces, y sin ningún tipo de éxito. Al principio, llega al país de las brujas junto con su hermana menor, pero su hermanita aprobó el examen y volvió a casa, mientras que Saya tuvo que quedarse trabajando en ese departamento. Así Elena la entrena todos los días, mencionando que el examen teórico es muy sencillo, pero el práctico es muy complejo, por lo que se dedicó a enseñarle cómo utilizar su escoba además de hechizos simples. Elena pensaba que era buena maestra. Al sobrevolar en el lugar donde entró al país de las brujas, se topó con Doña Concha, quien vio cómo chocó con Saya. Luego de darle un poco de plata para que abra la boca, Doña Concha menciona que Saya tomó su emblema. En la noche, Saya visita a la prota. Esta le dice que le devuelva su emblema para poder irse del país. Pensándolo bien, ella ya sabía cómo utilizar magia y sobrevolar sobre los cielos. Si no, ¿cómo carajos entró a un lugar donde dejan entrar solamente magos y brujas? Saya se disculpa prometiendo devolverle su emblema, además de pagar su estancia en el departamento. Días después, Elena estaba en otro país, donde vio en la portada del periódico a Saya, quien finalmente se volvió un aprendiz de bruja. Nuestra prota continúa con su viaje, topándose con un campo repleto de flores hermosas. Casualmente una chica estaba ahí mirando el paisaje, así que le entregó un ramo de flores enredado con su propia ropa. La chica le pide a la prota que le dé esas flores a alguien que realmente las disfrute. Cuando llega al siguiente país, en la entrada un guardia la detiene, tomando las flores a la fuerza, diciendo que esa ropa era de su hermana desaparecida. Un compañero del guardia le dice que descanse, y de paso se disculpa con Elena, pidiéndole las flores porque en ese país las flores estaban prohibidas, en específico las que tenía la prota, por ser sumamente peligrosas, debido a que volvían locas a las personas, mientras que con las brujas no tenía ningún efecto. Cuando Elena sale del país va a ver ese campo de flores, donde encontró al guardia abrazando una planta. Elena recuerda a aquella chica
Y al ver cómo esa planta comienza a devorar al guardia, se da cuenta de que los cuerpos de las personas que visitan ese lugar son utilizados como fertilizantes para que crezcan esas hermosas flores. Elaine escapa para ir a su próxima aventura. Después de un rato se topa con un niño. Este se llama Emil, quien llevaba en brazos una botella llena de recuerdos felices, los cuales fueron extraídos de esas plantas, diciendo que se las daría a la chica que más ama, siendo la sirvienta de su casa, o sea, Nino. Cuando la prota entró al cantón de Emil, vio cómo esa chica fue abusada por el papá del chico, quien compró a Nino para hacer los quehaceres, y en algún futuro volverla su amante. Pobre morro, man. Imagínate que tu papá se case con tu crush. Está recio eso. Elaine, al ver todo ese maltrato, casi manda al cielo a este hijo de su madre, pero solo limpia los destrozos que hizo Nino. Al final, Emil le muestra todos esos recuerdos. Cuando Elaine se despide, recuerda una historia que leyó hace mucho, en el cual un chico grababa los paisajes que visitaba para enseñárselos a su esposa enferma. Pero en vez de hacerla feliz, ésta se sentía cada vez más triste por no poder visitar esos lugares. Al final, acaba con su propia vida. Y la verdad, Elaine no quería saber cómo va a terminar esa pobre chica. Al llegar al siguiente país, el sitio estaba completamente destruido. Solo había un castillo que se mantenía en pie, además que hacía muchísimo frío. Elaine se metió al lugar, encontrándose con unos inmensos cuadros que tenían gente de la realeza. Ahí se topa con Mirarose, quien padecía amnesia y estaba atrapada en un castillo protegido por magia. Pues resulta que esta lagartija llamada Javalier fue la causante de destruir todo el reino. Mirarose es una princesa y también es una bruja. Toda esa información fue escrita en esa carta. Su objetivo de estar en ese sitio, simple, derrotar a Javalier. Mirarose le dice a la prota que le eche una mano, pero Elaine dice lo siguiente: mira, la verdad a mí me chupa un huevo tu reino y tu gente. Así que muéstrame la cama más cercana para ir a dormir y al día siguiente largarme. Okidoki. Mirarose hace el desayuno, pidiendo nuevamente ese favor. Elaine acepta solo porque la comida estaba got, utilizando su magia para hacer un hoyo gigante en medio del reino, donde atraparía a Javalier y ahí hacerlo caca. Mientras Elaine estaba cómoda en un punto seguro, Mirarose andaba jugándose la vida para poder capturar a Javalier. Cuando la lagartija cayó, la tipa se sacó todo el armamento y cuando le dio la estocada final, la tipa acabó a su propio padre, el rey de ese sitio. Mirarose recordó todo, pues resulta que la tipa andaba metiéndose con el panadero y cuando la dejó premiada, embarazada, el rey mandó a la hoguera al vato. Además, Mirarose perdió a su hijo, así que para vengarse de su padre, lo transformó en un monstruo, que después devoró a su gente, y obviamente, sin súbditos no hay rey. Así que Mirarose pasó a ser la princesa de nada. Conforme pasaron los días, Elaine vio cómo la tipa estaba perdiendo cada vez la cabeza, por lo que se fue discretamente del país, sin que ella se diera cuenta. Luego fue a Celesteria Real, donde había muchos magos, incluso una academia de magia. Quiso aplicar la del barrio, pero un guardia la detiene y la manda patitas a la calle. Mientras volaba tranquilamente, es interceptada por un grupo de estudiantes de magia, quienes la empezaron a perseguir. Así la prota les demostró la gran diferencia de habilidades que había entre ellos. Y luego de dejarlos moribundos, al final aparece Fran, la profesora de Elaine, quien estaba feliz de su talentosa estudiante. Luego de hablar un rato, Fran le dice que le pidió a sus estudiantes atraparla, ya que los guardias empezaron a sospechar de ella. La prota decide quedarse en el país con el fin de enseñar magia en la academia, desde cómo levantar agua en un balde hasta cómo congelar un pescado. Luego Elaine le dice a su profesora que pronto se iría del reino, pero Fran le dice que desea darle un regalo de despedida. Al día siguiente, los estudiantes de la academia y Fran lanzaron pétalos de rosas para despedir a Elaine, llegando después de unos días al país de la verdad, en el que todos los habitantes estaban obligados a decir la verdad, por un hechizo que rodeaba todo el reino. El núcleo era una ridícula espada que poseía el rey, quien trajo una bruja para convertirlo en un núcleo, en el que todos dicen la verdad. Pero eso en realidad solamente es una farsa, ya que la gente busca la manera de comunicarse con los demás sin necesidad de hablar, pensando que se encontraría con gente muy honesta, pero nah. Así, se encontró con una chica en medio de la calle, que se comunicaba por letreros. Al final, se topa con una pelea callejera, donde la gente se divertía viendo a otros pelear. Quien detiene esta pelea es Saya, la cual cae del cielo. Al ver a Elaine, va a abrazarla y recordarle lo mucho que la ama, porque así la tipa es una tsundere con la prota.
La prota ve a la chica de los letreros. Esta se presenta como Eigemia, quien era la bruja del rey. Además, fue quien le dio esa espada. Para poder hacer ese hechizo tan potente, tuvo que sacrificar su voz, pensando que el rey la mantendría a su lado. Pero el tipo apenas vio que la chica ya no servía como bruja, fue desterrada del reino, así que le pide ayuda a Saya, quien es parte de la asociación de brujas, que son algo así como policías. Así las tres se meten al castillo del rey. Pelean con los guardias hasta que el rey comienza a contraatacar, pero la prota le quita la espada con un escobazo, destruyendo así la espada y la maldición. Por su pollo, Eigemia recupera su voz y le dice al rey que es mejor un mundo de mentiras blancas que un mundo de verdades destructivas. Al final, el rey se disculpa con su pueblo. Saya le da un collar a la prota. Así, sigue con su viaje. Volviendo al pasado, le gustó la historia de un país que es dividido por un muro. La bruja Nike le dice a los representantes de cada lado que los viajeros escriban los que más les gustó de su lado, haciendo una competencia entre el lado sur y norte por años. De la nada llega Saya a escribir sus deseos carnales con Eleina, diciéndole al representante del lado norte que los habitantes escriban algo en la pared, y así también se lo dijo al del sur, provocando que los propios habitantes destruyeran el muro que dividía el continente, uniendo así a ambas partes. Cuando la prota llegó, encontró el muro de la historia de Nike hecha a pedazos, en la cual estaban regalando partes del muro. Los representantes confunden a Eleina con Nike, ya que tiene casi el mismo físico. La prota pregunta cuál lado obtuvo más piropos, y ambos mencionan que empataron. Luego se encuentra con un viñedo también dividido a la mitad, teniendo el nombre de esta villa y esa villa, donde entre ellos competirían para ver qué vino vendía más, teniendo el gane la otra villa, ya que tenían en la etiqueta de la botella a una hermosa mujer pisando los frutos, es decir, que jugaban con el morbo de las personas, con el fin de vender más. El jefe de esta villa decidió ocupar a Eleina como modelo. Rosemary, la modelo de la botella de esa villa, se acercó para ver el show, burlándose de nuestra prota, ya que tenía un cuerpo delgado y débil. Eleina de coraje acepta ser la modelo de la botella, vendiendo muchas muestras, pero solo hizo medio barril de licor, por lo que se preguntaba cómo carajo Rosemary terminaba tantos barriles en poco tiempo, siendo obvio que ocupaba trabajadores para hacer licor. Al final de lo ridículo que era el conflicto, la ceniza se nos emborracha y con su magia empieza a lanzar uvas a todos los representantes. Al día siguiente, como buena borracha, desaparece para no hacerse responsable, permitiendo que ambos bandos se unan. En su siguiente viaje va al país de las muñecas, donde hay muñecas. Pero en ese sitio había un problema, ya que una bruja de la asociación andaba buscando al destripador, quien había tomado la vida de 100 mujeres, pero en realidad solo había cortado el cabello a 100 mujeres, ya que para ellas el cabello es vida. La bruja de la asociación es Sheila, quien le pide a la prota algunas pistas, diciendo que si llega a ocurrir algo, que le hable. Ella le dice que Simón y que la deje descansar. Cuando fue al departamento más cercano, esta estaba repleta de muñecas, que se veían algo turbias. De paso, en el cuarto de la prota había una, así que la esconde en el closet y a mimir. Al día siguiente se da cuenta de que está pelona. Bueno, en realidad no, solo tenía el cabello de honguito, pero para ella era el fin del mundo. Así que llama a Sheila, quien investiga de forma extraña cómo lanzar de la cama a la protagonista, hasta que revisa el closet y se da cuenta de que había cabello, pero la muñeca que encerró nuestra prota ya no estaba. Por tanto, el culpable controlaba las muñecas para robar el cabello. Además, se percata de que las muñecas tienen cabello humano, descubriendo las subastas de muñecas, en donde vendían muñecas de todo tipo. Ya no sé cuántas veces he dicho muñecas. Así Sheila y Eleina entran a la subasta. Cuando muestran el mejor producto de la noche, Eleina sale del escenario, ya que su cabello sería subastado. Así se carga al vendedor. De paso, le pide al destripador que saliera, siendo la chica que regalaba las muñecas en el pueblo, que cortaba el cabello ajeno porque está bien zafada. Loca, pues. Eleina la encierra y hace un hechizo que le devuelve su cabello. Sheila va con la asociación, donde estaba Saya, y al escuchar lo que le hizo a su querida Eleina, ya sabrás lo que pasó. Al siguiente día, nuestra prota está en otro país, sin dinero, sin comida y con mucha hambre. Ahí conoce a Estela, quien a cambio de mucho dinero le pide a Eleina compartir con ella su magia, ya que la tipa hizo un hechizo del tiempo. Para poder ocuparlo, tuvo que dar su sangre, quedando anémica. Por tanto, no podía ocupar muy bien su magia.
Esto lo hacía ya que hace 10 años el rey de ese país le pidió acabar con Selene, su mejor amiga, contándonos que ella perdió a sus padres en un presunto robo. El ladrón estaba encapuchado, por tanto no dieron con el responsable, así que fue a vivir con su tío, mismo que abusó de ella, y después Selene se cansó, le dio baje a su tío y posteriormente empezó a exterminar a la gente por placer. Así Estela tenía el objetivo de detener al ladrón, para que Selene no se vuelva malvada y no tenga que exterminarla en el futuro. Elena ayuda a Selene a ocupar su magia. Cuando por fin llegaron, se toparon con Selene, quien iba a la tiendita de la esquina. Estela no evita abrazar a su amiga, dejándose llevar por todas las emociones que siente desde hace años. Así que estas dos van a la casa de Selene a sacar a sus padres, para que el ladrón no los acabara. Mientras Estela se lleva a un lugar seguro a los padres, Elena atraparía al ladrón. Después de un rato, la prota se empezó a asustar, ya que el presunto ladrón no aparecía. Además, Estela se estaba tardando mucho, por lo que va a buscar a Estela por medio del anillo, el cual compartía la magia de Elena, encontrándose con los padres de Selene fríos en el piso y una Estela muy malherida, viendo a una pequeña niña que tenía una sonrisa turbia, siendo Selene, la cual le dice a la prota que en realidad su padre abusó de ella y su madre la golpeaba por tener celos. Cuando Estela escuchó eso, se da cuenta de que su amiga le mintió todo el tiempo, volviendo a exterminar a su amiga. Como ambas tenían el tiempo límite de 1 hora antes de volver al presente, justo cuando Estela acaba a Selene, se agota el tiempo. La prota sale corriendo del lugar sin siquiera pedir el dinero, viendo cómo otra persona destruye su mundo. Así que se queda sin dinero, con hambre y traumada. Mientras tanto, Sheila le da a Saya una caja muy importante, pidiéndole llevarla a la ciudad de la Libertad, la cual estaba cruzando el océano. Saya le dice que este trabajo es sencillo, así que debería hacerlo ella, pero Sheila la manda al carajo, diciendo que se iría de vacaciones con una vieja amiga, siendo nada menos que Fran, la cual fue a recoger en el colegio donde trabajaba. Fran menciona que nunca pensó salir de viaje junto a ella, porque cuando se conocieron se llevaban del nabo, teniendo como maestra a Nike, o sea, la madre de la prota. Es decir, que ella estuvo siguiendo los pasos de su madre sin saberlo. El caso es que estas dos se peleaban por pura pendeja. Hasta que un día su maestra acepta un trabajo en el cual debían de atrapar a los miembros de la compañía Curio, los cuales se dedicaban a vender armas mágicas y de paso robar. Además, al ver a un mago lo humillaban, por lo que Nike le dice a sus 2 alumnas que ellas serían quienes se encarguen de esos tipos. La que no dé resultados será expulsada como su aprendiz. Al final anduvieron compitiendo entre ellas para poder capturar a la compañía Curio. Mientras Fran andaba en la cafetería, es interceptada por toda la banda y el jefe de la compañía, quien capturó a ambas aprendices, teniendo pensado exterminarlas. Pero como por fin trabajaban en equipo y se dejaban de pelear entre ellas, finalmente vencieron a toda la banda, obteniendo así aquella caja vieja, la cual posiblemente sea un arma de la familia Curio. Volviendo al presente, Elena se encontraba en la ciudad de la Libertad, donde escuchó los rumores sobre la compañía Curio y su escape. Así que para evitarse problemas se vistió como una ciudadana común. Justamente ese día, Saya llegó para entregar esa caja a la asociación. La jefa de la compañía vio que Saya tenía la caja, así que la distrajo para que uno de sus subordinados tomara la caja sin éxito, disparando un arma mágica que no le hizo daño. Pero esta arma lo que hacía era que al momento de disparar el mismo tipo de bola, se podría decir, pues se intercambiaban cuerpos con esa persona. En vez de hacerlo con uno de sus subordinados, decidió agarrarse a Elena, que andaba admirando la cafetería donde emboscaron a Fran. La tipa utiliza el arma y después Elena despierta en el cuerpo de Saya, la cual estaba con su hermana, quien obviamente también era una bruja. Elena por accidente abre la caja y un gas rosado sale de ella, haciendo que todos en la ciudad empiecen a alucinar bien gacho. Mina, la hermana de Saya, trata de besar a su hermana, pero Elena la noquea. Sale a la ciudad para ver cómo entre todos se quiere engarchar. También ve a Saya, la cual estaba en su cuerpo, pidiéndole que le baje 2 rayitas a su calentura y le ayude a solucionar ese problema. En primera, captura a los miembros de la compañía Curio, agarrando de volada a la jefa, quien dice confiada que ellos son números, pero llega Fran y Sheila para decirle que han atrapado a todos los miembros y ya se les terminó la parranda. Cuando todo termina, vuelven a sus cuerpos originales, despidiéndose de Mina y Saya, quienes eran las estudiantes de Sheila, mientras Fran
vuelve a su colegio, no sin antes decirle a su pupila si no ha descubierto quién es Nike. La prota no sabe qué responder. Nada, se va al país que sigue, que es el país de los sueños, donde se topa con todos los lugares que ha visitado, entrando al castillo de Mirarose, donde se topa con una copia suya. Esta la quería atacar, pero al ver que es ella misma, decide hablar con nuestra prota, mandándole con el grupo de Eleinas, teniendo a la torpe, la loca, la zombie y la líder, quien era la intelectual. O eso era, hasta que la prota llegó, ya que al no tener una personalidad destacante, decidieron llamarla Eleina Protagonista. Solo faltaba una copia, Eleina Violenta, la cual perdió su cabello y no superó el trauma del viaje al pasado, volviéndose alguien agresiva. Mientras platicaban, Violenta aparece y comienza a atacarlas a todas, dando a entender que ella es la más fuerte. Cuando peleó con la prota tenía una fuerza muy similar, terminando el combate en un empate. Al final Eleina habla con Violenta, que le dice que su deseo al entrar al país de los sueños era conocerse a sí misma. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera superado cada obstáculo que ha tenido, terminando con todas en el mismo cuarto? No sin antes darle un título al diario de Eleina, que ahora, después de tantos viajes, se volvió un libro de anécdotas, nombrando entre las 16 Eleinas a ese libro como la bruja errante. Cuando la prota despierta se encuentra en medio de la nada, es decir que el país de los sueños desapareció y ella debía continuar con su viaje, terminando así la primera temporada de Mahou no Tabi Tabi.